Delcy Rodríguez está a punto de dar un anuncio que va a terminar de incendiar el país de Venezuela. Y hay precedentes de lo que está ocurriendo y también razones por lo que está ocurriendo. Cuando un país le debe dinero a los grandes bancos de Wall Street, ¿verdad? Los tenedores de bonos, etcétera, y dice que no puede pagar, entonces hay que hacer una reestructuración. Los bancos no le creen la palabra del gobierno. Ellos exigen que exista como una especie de árbitro y algo que certifique que el país va realmente a hacer lo necesario para pagar eso. Ese árbitro es el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Hoy hablan ahora de una reestructuración de la deuda y estamos a minutos o quizás en algunas horas o en algún par de días de un anuncio que podría terminar de incendiar Venezuela, porque mientras los estudiantes salieron a trancar las autopistas, ¿verdad? Delcy Rodríguez suelta esta bomba informativa que básicamente es como una traición absoluta. Hay que pagar una cantidad de dinero que adivinen que ustedes los venezolanos no se lo robaron ellos. Una deuda externa que el pueblo no pidió, pero ahora le toca pagar con su propio estómago. Estamos viendo es el manual de Sri Lanka en el año 2022 aplicado acá a Venezuela. Aquel colapso que sacó a los líderes de su palacio comenzó exactamente con esto, priorizando a los bancos internacionales, mientras que el país se quedaba a oscuras y sin comida. Eso es lo mismo que está pasando en Venezuela. Esta es la noticia de que Venezuela va a reformular la deuda del año 2019. Eso no es un alivio financiero, es el aviso que hay que empezar a utilizar una chequera y que simplemente eso es para calmar también a lo de Washington. Aunque eso signifique asfixiar al pueblo, al ciudadano de a pie que no tiene margen de maniobra. No pudieron aumentar los salarios. Y hay algo que es peor aún. Podrían empezar a quitar cuestiones. Es decir, cuando estas cosas ocurren, se necesita no solamente una garantía de lo que va a hacer el gobierno, sino que recortes. Y vimos cómo estaba en La Haya, en qué hotel estuvo Delcy Rodríguez, la comisión, muchos periodistas a gastar en nada. ¿En nada? ¿En qué? En nada. No hicieron nada en la Corte Penal Internacional. Lo que hizo Estados Unidos fue burlarse de todo lo que hablaba de soberanía de Delcy Rodríguez. Y el escenario ahora mismo, porque para que estos se acepten más o menos el trato de lo que se va a hacer, hay que demostrar una disciplina fiscal muy feroz y prepárense porque esto apunta directamente a un recorte masivo en el gasto público. Más que no hay, y ellos que se tildaban de socialistas, etcétera, no hay plata, no han podido darlo y encima van a tener que quitar un poquito más de plata. Ese es el gran problema que estamos viendo. Y acaba de salir, y sí, justo cuando estaban protestando por los presos políticos, ahora lo vemos así. La crisis en Sri Lanka de 2022 se activó, mucha atención, cuando el país se quedó sin divisas para pagar la deuda externa, no había plata para importar comida, combustible, y en Venezuela del anuncio de Delcy Rodríguez sobre reformular la deuda del 2019 indica que el régimen interino ha decidido priorizar este asunto de mercados financieros internacionales por encima de la estabilidad social inmediata. Y ojo, señores, sí, los países tienen que hacer las cosas correctas y no se hizo en Venezuela durante 26 años, pero lo va a pagar el pueblo venezolano. Le van a quitar los bonos de guerra, le van a quitar todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque lo van a solicitar. No hay aumento de salario. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto es básicamente la receta para un caos como ocurrió en Sri Lanka en el 2022. La chispa fue el agotamiento de las reservas allá. En Venezuela es el agotamiento de la paciencia en este momento. Hay una similitud que es muy aterradora porque ambos regímenes intentaron mantener una fachada de control mientras negociaban en secreto con acreedores extranjeros. Si Delcy anuncia recortes para pagar a los bonistas allá de Wall Street, en Washington, firma básicamente su acta de defunción de la tregua social que ella trató y ha tratado de mantener. Señores, el país
simplemente pareciera que estos son movimientos a propósito para caer, porque todo el mundo lo ha dicho. Primero necesitamos elecciones, necesitamos un salario, algo que haya algún tipo de mejora. Y después vamos entonces con la parte de la economía internacional, que es importante. Y no somos economistas, pero es lo mismo que dijo Juan Pablo Guanipa, es lo mismo que dicen todos los analistas. Hasta en Estados Unidos los analistas dicen, ¿por qué lo hacen al revés? Lo están haciendo al revés, cuando podrían hacerlo de manera por lo menos simultánea, pero no, lo están haciendo al revés. Un recorte en el gasto público. Hoy podría ser una deuda que ronda entre más de 60,000 millones de dólares solo en bonos, ¿verdad? Cualquier acuerdo requiere que el Estado venezolano demuestre capacidad de pago. Y esa capacidad solo se obtiene sacando más plata de donde hay, y esto puede ser quitarle al ciudadano a través de algún otro tipo de impuesto o manteniendo los salarios públicos en los niveles tan bajos que están, que es una miseria, es una burla. Entonces vemos que hay un colapso que se ve. Allá en Sri Lanka hubo un colapso porque la clase media y los sectores populares se unieron cuando el costo de la vida superó el miedo. Y aquí lo estamos viendo. Y sabemos muy bien las partes. En Panamá, a otros países le toca. ¿Saben qué? No, hay pagar deuda. La deuda pública es algo que piden y a la gente no le gusta. En gobiernos como aquí en Panamá y en otros países, a la gente no le gusta, pero son cuestiones que hay que hacer, bajar la deuda. El problema ya es que no es que no la bajaron, ni siquiera la han pagado desde el 2019. Es demasiado. Delcy Rodríguez está en una trampa simplemente porque ella quiere atraer inversionistas de la era Trump y no lo va a poder hacer de todos modos, pero quieren una especie de orden en donde hay otras prioridades aquí primero. Entonces, se burlan de Delcy Rodríguez con cuestiones del Esequibo, con el Estado 51, con Marco Rubio como Maduro, etcétera. Se burlan de ella porque se fue a pasear, es verdad, allá, y ahí mucha gente puso cuáles eran las fotos en donde se quedó Delcy Rodríguez, cuánto costaba eso. Hablan de $5,000 la noche. Pero la deuda de 2019 que Venezuela ahora intenta reformular es una cantidad de intereses acumulados, demandas legales, y si el régimen decide pagar, va a tener que elegir, a veces, mucha atención, entre comprar algún transformador eléctrico para Maracaibo, ¿verdad? O mandar la plata. Así es como está la cosa. Han puesto a Delcy en una situación que pareciera que fuera a propósito. Ella no lo va a poder lograr. En Sri Lanka, el gobierno intentó culpar a factores externos. Hablaron de la guerra de Ucrania, hablaron de cuando estaba la gente en cuarentena, etcétera. Pero el mismo pueblo identificó la corrupción y la mala gestión de la deuda como los culpables reales. En Venezuela es lo mismo. Ya esto del bloqueo, olvídense. Pareciera que estaban hablando de eso, ¿no? Que olvídense del bloqueo. Ese discurso ya no tiene ningún tipo de credibilidad. Y lo que ocurre con el fallecimiento y ahora los estudiantes en la calle, esto simplemente lo que va a hacer es que va a unificar las quejas económicas. Estamos viendo el caldo de cultivo para crear un estallido social gigantesco. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Recuerden lo que le pasó allá. En Sri Lanka tuvo que huir, ¿verdad? La persona. ¿Es posible que tenga que huir? Bueno, es que eso es lo que estamos viendo, básicamente. Entonces, el colapso se podría dar similar. La implosión social no es un evento de un solo día, es un proceso de acumulación de cosas. Estamos viendo aquí una acumulación de injusticias, una acumulación de cuestiones. Pareciera que se estuviera creando esto. Y es posible que Delcy anuncie recorte. No, no solamente es posible, sino que es mecánicamente necesario para poder cumplir. Es decir, hay que quitar. Imagínense cuánta plata se van para cuestiones que se sabe que solamente es para sostener. ¿Qué van a hacer? El papel de la Policía Nacional Bolivariana y el contingente militar
en un escenario como lo que ocurrió en Sri Lanka es crucial. Allá la policía se unió bajando los escudos cuando vio que sus propias familias estaban en la protesta. Aquí tiene que ocurrir algo en Venezuela, algo así, porque es básicamente como que dicen, primero tenemos que pagar allá todo el petróleo, segundo vamos a pagar todas las deudas, tercero o cuarto o quinto es el pueblo. Eso no lo estaría haciendo María Corina Machado, se haría de otra manera, no se puede hacer así. Y con Delcy no podemos nunca confiar, a ella no le importa, ella tiene plata, ella hace lo que sea. Así que tenemos que ver lo que está ocurriendo. Entonces se viene una especie de caos y esta deuda va a hundir a Delcy Rodríguez. Lo que ocurrió en Sri Lanka, habían apagones de 12 horas, sin gasolina en las estaciones, sin medicamento en los hospitales. No estoy hablando de Venezuela y pareciera que estuviera hablando de Venezuela. Estoy hablando en el 2022 en Sri Lanka. Y eso es lo que vemos. Un presidente tuvo que huir en helicóptero hacia las Maldivas. El mundo entero lo vio. Los ciudadanos tomaron el palacio presidencial, ¿verdad? La deuda, esto lo derrocó. Un colapso de los servicios que el Estado ya no podía pagar. Hoy Venezuela, cuando anuncia el inicio formal de un proceso de reestructuración de su deuda, incluye la de PDVSA, es más o menos casi 170.000 millones, y hay un Producto Interno Bruto de 82.000 millones, es decir, que se debe más del doble de todo lo que se produce en un año, y entonces con esto hay tres cosas que el comunicado no dice y que son las más importantes. No dice cuánto va a pagar a cada categoría. No dice qué porcentaje de los ingresos petroleros va a desviar hacia ese pago. ¿Lo va a hacer todo a través de Estados Unidos? Esas tres cosas que no se dijeron son exactamente lo que determinan si la reestructuración de la deuda se convierte en un camino a la recuperación o simplemente es un detonador de un caos como terminó con el gobierno de Sri Lanka. Allá ellos tenían una deuda grande y habían las mismas cantidad de apagones como en Valencia, Mérida, Maracaibo, idéntico. Tenían hospitales sin medicamentos idénticos. Venezuela tiene el 80% de sus hospitales en condiciones en ruina. Las medicinas ni se saben las que llevaron Estados Unidos a través de la embajada. También tenían un gobierno que prometía que las cosas iban a mejorar, pero al final Venezuela tiene a Delcy diciendo que la economía estará al servicio del pueblo. El mismo día que los estudiantes son rodeados en la autopista Francisco Fajardo por simplemente exigir justicia. Ahora imagínense los trabajadores. Venezuela está en el punto de Sri Lanka también desde el 2019. Y ese colapso destruyó al gobierno de Sri Lanka en meses. Venezuela lo ha vivido por años. La diferencia es que se llevaron a Nicolás Maduro, que la gente entonces ha perdido un poco de miedo. Ahora bien, ¿qué pasó cuando se anunció la reestructuración allá? Ellos también fueron al Fondo Monetario Internacional a pedir ayuda y ellos le ponen condiciones. Y aquí sabemos que tienen que auditar. Cuando auditan, tienen que salir los 7.500 millones que se robó Diosdado Cabello. Ahí lo tienen que auditar. ¿Y dónde está esa plata? ¿Y dónde? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? ¿Y ustedes creen que lo va a hacer? Y tampoco ya no había gasolina. Hacían cola para la gasolina también. ¿Tendrá Delcy que anunciar recortes? Se dice que sí, con algunas matices, pero va a tener que anunciar recortes o algún impuesto nuevo, ¿verdad? Y si Venezuela necesita producir por lo menos 2 millones de barriles diarios para que la reestructura sea viable, y hoy están todavía en 900.000, no sabemos si se están borrando o no, porque el audito del secretario de Defensa no ha llegado todavía ya para ver bien cómo se bombea eso, porque tienen que estar llegando allá para ver realmente cuánto sale, porque si no, no hay garantías tampoco. Todo esto sí se podría hacer con María Corina Machado, pero no lo piden así. Habría que solicitar ayuda económica, humanitaria, algo que María Corina Machado podría lograr. ¿Por qué? Porque ella no se robó nada de esto, se lo robaron los mismos que están allí. Y eso forma parte de un caos que se va. Entonces, para pasar de 900.000 barriles diarios a 2 millones, se necesita todavía decenas de miles de millones que no van a llegar mientras Delcy está ahí.
Entonces, ella sigue siendo el problema. Por supuesto, a menos que sepan que Delcy Rodríguez se tiene que ir. Pero estamos hablando de que se tiene que ir o la van a sacar a través de todas estas medidas que podrían ser entonces antes. ¿Por qué? Porque el pueblo no va a aguantar. No va a aguantar esto. Cuando habló del FMI, a esto veníamos. A esta parte de la reestructuración. Y ya sabemos que dejaron a los trabajadores, a los jubilados, muy mal. Entonces, no se sabe muy bien quién le debe cuánto, pero se saben que son bonos soberanos de PDVSA que se negociaron en el Wall Street y que hoy tienen fondos de inversiones especializados. Hay gente que tiene esos bonos, muchos de estos lobistas. Y voy a decirle a uno que estaba contento con esto, se llama Juan González. No he visto a Rick Grenell, pero Juan González, el enviado de la administración de Biden, feliz con esto. Ahora bien, China tiene también un pocotón, ahora que están allá, tienen 17,000 millones en préstamos bilaterales y Venezuela los pagaba con petróleo físico, cargamento directo a China. Ahora no lo pueden hacer porque se complicó con las sanciones americanas y con todo lo que está pasando en este momento. Entonces, con ConocoPhillips, ExxonMobil, ellos tienen laudos arbitrales históricos y que son miles de millones de dólares. Ellos quieren cobrar, pero el pueblo venezolano que produjo petróleo durante tantos años, entonces, ¿qué ocurre? No están en ninguna lista, le van a pagar nada. Entonces, si Delcy anuncia estos recortes como parte de un proceso o se pone una condición, el escenario es archi ultra súper peligroso, el más peligroso de toda la transición. Ya no aguantan tanto tiempo, no aguantan, van a seguir, va a haber una protesta masiva, porque protesta masiva más un anuncio de austeridad, más crisis eléctrica, 454 presos políticos, un chavismo fracturado, es la combinación que en Sri Lanka terminó con el presidente huyendo en helicóptero. Tendrá que huir, sí, es posible que Delcy lo haga. Ellos dicen que el comunicado que Venezuela tuvo fue cuestiones por sanciones financieras, etcétera. Ellos hablan de cualquier tipo de excusa y lo que menos quiere el pueblo venezolano en este momento son esas excusas. Si en Sri Lanka el presidente huyó porque el pueblo llegó al punto de no poder más, Venezuela está en ese punto hace años, pero hoy se le junta peor. Delcy, una vez que se emita cuál va a haber el sacrificio y que se vea que no hay un sacrificio para ellos que se gastan y se robaron todos esos miles de millones de dólares, entonces Delcy ese día que lo anuncie sí le va a quedar probablemente 24 horas. Delcy no tiene legitimidad. Y si vemos que hay una reestructuración avanzada y hay reformas y le quitan algo más al pueblo, entonces prepárense para el caos total. Se terminaría de incendiar Venezuela. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.